Muy bien, vamos a resolver en este video un ejercicio relacionado con cables con carga puntual. El problema es el problema 5-4 del libro de Hibeler, octava edición, y dice así. El cable, usted tiene la descripción ahí en el video, lo voy a leer nada más para efectos de el video. Dice así: el cable soporta la carga mostrada, eh, que es la carga de 30 libras. Determinar la distancia XB, la distancia horizontal que está arriba, medida desde el punto A, o sea desde el apoyo en A, en la cual actúa la fuerza en el punto B de 40 libras. Entonces tenemos el apoyo en A, el apoyo en B y, perdón, el punto B, el punto C y el apoyo en D. Repetimos. El cable soporta las cargas mostradas. Determinar la distancia XB, medida desde A, en la cual actúa la fuerza en el punto B. Bueno, entonces tenemos este sistema de cargas. Necesitamos encontrar, de acuerdo a la configuración del régimen de cargas, una carga horizontal en el punto B, una carga inclinada en el punto C, y debemos determinar para este régimen de cargas, para que este régimen de cargas sea así, determinar la distancia XB necesaria. Bien, entonces hay que encontrar esa distancia. Vamos a empezar con algunos puntos. En el punto de los apoyos, en el apoyo en A y en el apoyo en D, sabemos que existen reacciones tanto en X como en Y. Entonces las vamos a ejemplificar de la siguiente manera. Tenemos la reacción de X y la reacción de y de forma semejante tenemos la reacción AX y la reacción AY. Aquí está al revés, bueno, AX y AY, nada más para ser exactos. Muy bien. Aquí pues cada quien puede seguir el camino que más le convenga. Yo voy a seguir uno y esperemos que sea claro. Bien, lo primero que vamos a realizar, o que vamos a realizar en este video, es 1. Sumatoria de momentos con respecto al punto A la derecha, igual a 0. En ese sentido yo tengo la carga de 40 con respecto al punto A, tengo la carga de 40, tengo esta fuerza que es de 30 libras que entra con una diagonal, pero sabemos que esa fuerza tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Entonces, para aplicar esa sumatoria de momentos necesito descomponerla en sus dos componentes. Y eso lo vamos a lograr con la referencia que tenemos aquí, que es un triángulo rectángulo. No nos da el ángulo, pero nos da la proporción de los lados mediante la cual esa fuerza se distribuye. Entonces, dibujando ese triángulo en la parte superior derecha, tenemos un triángulo de 4, 3 y 5, lo cual nos lleva a decir, si tomo este ángulo, el ángulo alfa, el seno de alfa es igual a 4 entre 5, el coseno de alfa es igual a 3 entre 5. Ahora, si en lugar de visualizar la geometría visualizo las fuerzas, tendría que 30 libras
esta sería su componente en X y su componente en Y, y tengo el ángulo alfa. Diría que el seno de alfa es igual a la fuerza en X sobre las 30 libras. Otra vez, hagámoslo más claramente. Tengo la componente en X, tengo la fuerza de 30 libras y tengo la componente en Y. Y este ángulo alfa pues es el mismo, ¿no? Entonces tendría el seno de alfa es igual a cateto opuesto, que sería la fuerza en X, entre 30 libras. De forma análoga, coseno de alfa es igual a componente en Y partido por 30 libras. Eso me lleva a la siguiente sustitución. Seno de alfa es igual a seno de alfa, por lo cual 4 entre 5 es igual a fx sobre 30. De modo que eso me lleva a decir que fuerza en X es igual a... Hagamos la multiplicación. 30 por 4 entre 5 es igual a 24. A 24. Y fuerza en Y, pues es coseno, que es 3 entre 5, igual a fuerza o componente en Y entre 30 libras. Recordemos que estos son libras, entonces sería 30 por 30 entre 5. 30 por 3 entre 5, y eso nos da una componente de 18. Entonces la componente en X de 30 libras son 24 libras, y la componente en Y serían 18 libras. Esperamos que ese procedimiento haya sido lo suficientemente claro. Ahora bien, ¿qué sigue? Bueno, ahora sí ya estoy en posición de realizar mi sumatoria de momentos en A. Ya tengo las fuerzas que me van a proporcionar los momentos, las componentes, y ahora puedo aplicar sumatoria de momentos. Tengo en primer lugar, generando un momento positivo, 40 libras por su brazo de palanca, que sería 5 pies, más 24 libras, que es la componente en X, por 8 y 5, 13, por 13 pies, menos 18 libras por su brazo de palanca, que es 3 pies, que es esta distancia, más la componente en Y, la reacción en Y no genera ningún momento porque pasa por el apoyo. Entonces solo tendría generando un momento negativo menos de X por 15 pies. Eso me lleva a decir que tengo una ecuación con una incógnita. Realizando las operaciones me lleva a decir que dx es igual a 30.53.333 libras. Esa es nuestra reacción en X en el apoyo en D. Muy bien, vamos a borrar toda esta parte, ya la tenemos. Y vamos a borrar este triángulo, ¿no? Bien, ahora sí, una vez que tengo esa reacción, puedo evaluar nodo por nodo o nudo por nudo. Es decir, empezaré con el
punto B. Punto D, perdón, quise decir, punto D. Esto, en el punto D tengo lo siguiente. Número 1, tengo la reacción de X, que es de 30.53 libras. Tengo la que sería nuestra, estoy suponiendo que va hacia arriba, la reacción de Y. Y por otro lado, en azul tengo la tensión, que es la tensión CD, digamos, de C a D o de D a C. Esta componente, esta tensión tiene sus componentes en X y en Y. Vamos a ponerla, digamos, TCDX, y también tiene una componente TCDY. Muy bien, realizando sumatoria de fuerzas en X, lo que me interesa es conocer el valor de esa tensión, es una incógnita. Entonces, realizando sumatoria de fuerzas en X, tendría que a la derecha positivo, tendría lo siguiente: menos de X, que es menos de X, más tensión C de X, igual a 0. Entonces tendría menos 30.5333 libras, más, aquí es donde viene nuevamente el análisis geométrico, el ángulo teta, digamos. Ese ángulo teta, puedo decir que de acuerdo a las fuerzas, el coseno de teta es igual a la tensión C de X, que es el cateto adyacente, por la hipotenusa, dividido entre la hipotenusa, que es la tensión. Entonces, realizando el despeje, tendría que la tensión C de X es igual a la tensión total por el coseno de teta. Y ese coseno de teta lo puedo encontrar porque tengo un triángulo rectángulo que tiene tres pies y tiene una altura de 2 pies. Entonces este ángulo teta, la hipotenusa, digamos que la hipotenusa de ese triángulo sería 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, sacándole su raíz cuadrada, sería raíz de 13. Eso me da una raíz de 3.6055 metros. Eso me lleva a decir que el coseno de teta es igual a 3 entre 3.6055. Entonces el coseno de teta es igual a 3 entre 3.6055, 0.83 tensión CD por el coseno de teta, y el coseno de teta vale 0.8320. Eso lo sustituimos en esta ecuación, más la tensión CD por 0.8320 igual a 0. Y tengo una ecuación con una incógnita. Eso me permite decir que la tensión CD es igual a 30.5333 sobre 0.8320. De modo que la tensión CD me daría un resultado de 36.6960 libras. Y he terminado con mi análisis del nodo o del punto D, del apoyo en D. Ahora
voy recorriéndome para calcular o hacer exactamente el mismo procedimiento en el apoyo para el punto C. Nada más voy a anotar aquí los resultados a los que estoy llegando, que es tensión CD igual a 36.6960 libras. Aquí está. Ahora vamos a borrar aquí y vamos a describir y vamos a empezar a analizar. Punto C. En el punto C tengo lo siguiente. Tengo, número 1, la tensión CD que acabo de calcular. Tengo la carga de 30 libras. Y tengo la tensión CB. Muy bien. Ahora, esta componente, la fuerza de 30 libras, ya sabemos que tiene una componente de 24 libras. Y sabemos que tiene una componente en Y de 18. 18 al cuadrado más 24 al cuadrado, nada más como comprobación, nos da 900, lo cual es raíz 30. Y esta tensión CD también ya es conocida, por lo tanto también tiene sus reacciones. Vamos a poner el valor nada más, 36.69. Entonces sus componentes las voy a poner en verde. Ya sé que hacia atrás tiene una tensión CDX que es igual a 30.53 libras. Y sé también que tiene hacia abajo otra componente que no la calculamos en el nodo anterior, pero la podemos calcular haciendo el seno del ángulo, lo cual nos da un valor, digamos, recordemos que este era el ángulo teta, el que utilizamos. Entonces estaremos utilizando este. Entonces diríamos que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto, que es la tensión en Y, la fuerza en Y, entre 36.69. Y ese ángulo, el seno de ese ángulo era, recordemos que era 3 y 2 y 3.60. Eso nos lleva a decir que el seno del ángulo, este ángulo, es 2 entre 3.6055, que multiplica a 36.69. Eso nos lleva a decir que la fuerza en Y, que está aquí acompañando al 18, es 2 entre 3.60 por 36.69 son 20 más, digamos, más 20.35. Esa es la fuerza en Y o más bien, esto sería TCD-Y, 20.3522. Eso es importante porque la vamos a utilizar en este cálculo. Ahora, en rojo voy a identificar las incógnitas que tengo. Tendría la tensión o la componente Y, TCBY, que no la conozco, y tengo también en rojo la tensión CBX, que no conozco. Entonces puedo establecer la siguiente sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X. Tengo todas las fuerzas involucradas. Igual a 0, a la derecha positivo. Tendría a la izquierda
tendría menos 30.53, bueno, los decimales que quieran utilizar, más 24 libras más TCDX igual a 0. Recordando que esta componente TCDX es la componente de la fuerza que no conozco. Ahora, voy a trabajar geométricamente para describir esa tensión en función de la tensión. Es decir, para describir esa componente en función de la tensión principal. Digamos que aquí lo voy a poner en azul. Aquí existe el ángulo, vamos a decir que este es el ángulo delta. De acuerdo a la geometría, tengo aquí la situación que el ángulo delta está descrito por una altura, y si observamos la figura, la altura, la distancia vertical del punto C al punto B es de 8 pies. Y la distancia horizontal del punto C al punto B es una incógnita, y le voy a llamar la longitud L. Por lo tanto, la longitud de la hipotenusa vendría dada por L al cuadrado más 8 al cuadrado. O dicho propiamente, L al cuadrado más 64. Entonces puedo decir, 1, que el coseno de delta es igual a coseno de delta es igual a cateto adyacente, que es L, entre la hipotenusa, que es L cuadrado más 64. Y que seno de delta es igual a 8 entre L cuadrado más 64. Esto es importante porque recordemos que al igual existe una relación geométrica con las fuerzas. Entonces, lo voy a escribir aquí abajo. Coseno de delta es igual a componente C de X entre la tensión CB. Aquí se me está yendo. Esto es CB. Recordemos que estamos hablando de la tensión CB. Esto parece una D, pero es CB. Tensión CB. Entonces, sería componente de la tensión CBX es igual a coseno de delta por tensión CB. Y eso lo sustituyo en esta expresión. Y diría que, lo voy a hacer un poco más atrás, menos 30.53 libras. Bueno, voy a hacer la suma. Menos 30 más 24 es menos 6.53. Más coseno de delta, y coseno de delta es L entre la raíz de L cuadrado más 64 por la tensión CB igual a 0. Esa es mi sumatoria de fuerzas en X. Ahora hago exactamente lo mismo para la sumatoria de fuerzas en Y. Eso lo vamos a escribir en azul. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, a la derecha, hacia arriba, positivo. Ahora, tendría menos 18 menos 20.3522 más, ahora es la componente en Y, más TB más TCVY igual a 0. Sustituyendo datos, eso me quedaría como menos 38.3522 más
ahora ya utilicé el seno, perdón, ahora ya utilicé el coseno, ahora voy a utilizar el seno, que es 8 entre la raíz de L cuadrado más 64. Todo esto por la raíz, perdón, todo esto multiplicado, voy a reescribirlo en orden para que se vea ordenado, sería menos 38.20, 38.35, perdón, más 8 entre la raíz de L cuadrado más 64 por la tensión CB igual a 0. Y lo que tengo aquí es un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Repetimos, lo que tenemos aquí es un sistema, esto es de la sumatoria de fuerzas en X, obtuve una ecuación, que digamos que es la ecuación 1, y de la sumatoria de fuerzas en Y obtuve otra ecuación, que es esta. Y es una ecuación de dos incógnitas, un sistema de ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo cual significa que sí lo puedo resolver. Y eso vamos a resolverlo en la parte derecha, a ver si no se nos amontona mucho, que esperemos que no. Vamos a borrar ese triángulo y vamos a ver. De la ecuación 1 voy a despejar la tensión CB. Tensión, perdón. De la ecuación 2 voy a despejar, de la ecuación 2, repito, de la ecuación 2, diría que TCB o tensión CB es igual a 38.55, perdón, 38.3522 38.35 libras entre 8, el 8 pasa a la división y la raíz pasa a la multiplicación, sería L cuadrado más 64. De esta ecuación yo puedo decir que TCB es igual a 38 entre 5 38 punto entre 8, eso me lleva a decir que 38.35 entre 8 es 4.7944, que multiplica a la raíz de L cuadrado más 64. Este despeje lo sustituir en 1. Entonces diría que L entre la raíz de L cuadrado más 64, que multiplica a TCB, y TCB vale 4.7944 por la raíz de L cuadrado más 64 aquí digamos igual a 6.53. Ese 6.43 está negativo, lo brinqué al otro lado positivo. Ahora, como es evidente, aquí se elimina, ¿verdad? La raíz con la raíz y me quedaría lo siguiente. Esto lo voy a escribir ya en azul para que haga alguna diferencia. L es igual a 6. Bueno, vamos a desarrollar todo el paso primero. Al eliminar esa raíz me quedaría L por 4.7944 igual a 6.533.
Por lo tanto, al despejar L me quedaría como L igual a 6.5333 entre 4.7944 me da un total de, aquí nos aparece un cuadrito, L igual a 1.3626 pies, recordando que la longitud está en unidades de pie. Ese es el desarrollo para encontrar esa incógnita, y notaremos que una vez que encontramos esa longitud L, cuando encontramos esa longitud L, hemos resuelto el problema, porque el problema nos preguntaba cuál es la distancia horizontal del punto A al punto B. Entonces, en la parte izquierda voy a hacer ese planteamiento. La distancia XB es igual a 3 pies más L. Recordando que esta distancia del punto C, la distancia horizontal del punto C al punto B es L. Y he encontrado que esa distancia es de 1.36, entonces XB será 3 más 1.3626. Por lo tanto, XB, para satisfacer ese régimen de cargas, o para que ese régimen de cargas tenga esas cargas distribuidas de esa manera, necesita medir forzosamente 4.3626 pies. Y esa es la respuesta. ¿Cuánto debe medir o cuál es la distancia de XB? 4.3626 pies. Y esa es la manera en la que se analiza un cable con carga puntual. Esperemos que sea lo suficientemente claro. Son los desarrollos que hemos estado realizando en nuestro curso, y ahí les dejo para su análisis. Muchísimas gracias.